soy el labrador, el rey guardián del mar, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliación es la divina voz, reconciliación con Dios. Mi rey implora a los de senda mundana que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al reino celestial. Embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliación es la divina voz, reconciliación con Dios. Más bello es mi hogar que el valle del Sarón. Hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengas eterna posesión, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliación es la divina voz, reconciliación con Dios. Muchas gracias. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por esta tarde que tenemos, gracias porque podemos estar reunidos. Pedimos Señor que puedas iluminar nuestras conciencias con tu Santo Espíritu, que podamos estar Señor unánimes, que podamos reflejarte a ti, y que estos testimonios que vamos a contar del trabajo que estamos realizando, de lo que tú has hecho en nuestra vida, que sea para gloria y honra tuya. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, con todos los demás hermanos en los diferentes lugares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, llegó la hora de la verdad. A ver. Para porque el otro es entrar en materia, el otro es realmente puedan 2 minutos y se prende. empezar a entrar en ambiente. Voy a leer 3 parrafitos del testimonio de Jesús, allí en el libro Consejo para la Iglesia. Miren lo que dice aquí, lo que está profetizado. Esto va a ser historia, y nosotros podemos hacer historia de esto. Dice así: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como el de antes del gran día de Pentecostés. Se veía centenares y miles de personas visitando a las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo
y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. Hoy vamos a ver si se nos abren las puertas. Sigue diciendo, el mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la de 1844. ¡Qué visión! ¿Por qué está escrito esto? ¿Para quién está escrito? Para este tiempo. El Señor está esperando que esta visión se cumpla con nosotros también. Dice, Dios desea dar a su pueblo el refrigerio del Espíritu Santo, bautizándolo nuevamente en su amor. La falta de poder espiritual no tiene razón de ser en la iglesia. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo bajó sobre los discípulos que esperaban, oraban y creían, con una plenitud y poder que llenó todos los corazones. En lo porvenir, toda la tierra debe ser iluminada con la gloria de Dios. Los que habrán sido santificados por la verdad ejercerán sobre el mundo una santa influencia. Una atmósfera de gracia rodeará el mundo. El Espíritu Santo obrará en los corazones, tomando las cosas de Dios y revelándosela a los hombres. El Señor está dispuesto a hacer una obra en favor de los que creen verdaderamente en Él. ¿Nosotros creemos verdaderamente en Él? El Señor quiere hacer una obra en vuestro favor, dice. Si los miembros laicos de la iglesia se despiertan de la siesta, podemos decir, se despiertan para hacer la obra que pueden hacer, no la que no pueden hacer, la obra que pueden hacer, y mirando cada uno cuánto puede hacer en la obra de ganar almas para Jesús, emprenden la guerra a su propio costo. Veremos a muchos abandonar las filas de Satanás para colocarse bajo el estandarte de Cristo. Si nuestro pueblo decide actuar de acuerdo con la luz dada en estas pocas palabras de instrucción, ahí se refiere a Juan 15:8, veremos por cierto la salvación de Dios. Se producirán reavivamientos admirables, se convertirán pecadores y muchas almas serán añadidas a la iglesia. Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. Qué lindas palabras, ¿no? Qué hermoso. Ojalá podamos nosotros creer esto. Pero ¿qué implica creer? Decíamos, actuar. El que cree, actúa. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe se demuestra con acciones, con actos. Y bueno, hermanos, en primer lugar, para que nosotros podamos llevar un mensaje, tenemos que estar compenetrados de ese mensaje. Ya hace años que venimos trabajando sobre ese mensaje para que el Espíritu Santo pueda usarnos, pueda llenar nuestras vidas, nosotros podamos ser instrumentos útiles cuando Dios disponga que nos pueda usar para esta obra. Pero sin duda que en esta proyección de la obra de Dios implica que cada grupo, cada congregación está dispuesto a salir, a llevar el mensaje. Y hay un momento en que toda la iglesia va a estar compenetrada, o todo el grupo va a estar compenetrado de esta misión, y van a salir y van a ver el derramamiento del Espíritu con poder. Pero dice, no tenemos que esperar un tiempo definido para la lluvia tardía.
Hoy es nuestro privilegio abrir nuestros corazones para que la lluvia descienda. Hoy. ¿No creemos eso? Yo estoy repitiendo el pasaje de Elena de White. Es nuestro privilegio hoy esperar la lluvia tardía. Así que bueno, este tiempo que tenemos de aquí hasta que las velas ardan, dice, es para dedicarnos a la misión, ¿no? A la obra misionera, a la acción misionera. Y nosotros estábamos pensando, hermanos, que si bien vamos a hacer una obra acá, vamos a salir y vamos a repartir materiales para tener posibilidad de contacto con la gente, poder hablar con la gente, llevarle un folletito. Ahí están los folletitos que tenemos que estar doblando, algunos ya lo están doblando. Muy bien. No sé cuántos folletitos son. Pero vamos a repartirnos. Acá hay 3 poblaciones cerca. Alvear Oeste y Bowen. También siempre dejamos de lado a Carmenza, pero ya es demasiado ya. Nosotros no somos tanto como para eso, ¿no? Pero todos son dignos de nuestra luz. El Señor nos quiere usar para llevar este mensaje a cada puerta, a cada familia. Tenemos que llegar y nos sentimos impotentes para eso. Por eso tenemos que orar para el descenso del Espíritu, porque no sé cómo va a ser el Espíritu con nosotros para que podamos llevar ese mensaje y que todo el mundo conozca la verdad, pero lo va a hacer, y nosotros tenemos que estar dispuestos a que nos use. Vamos a hacer eso, pero antes queremos entre todos conocer y ver cómo estamos trabajando en este ministerio. Este ministerio ya comenzó hace varios años. Definidamente no sé cuándo comenzó, porque ¿cuántos años hace que comenzamos en este ministerio a trabajar unidos? Sí. 2008, 2009. Harán 6, 7 años que estamos. Sí, más o menos. Bueno, no importa, pero son varios años que por lo menos básicamente 3 congregaciones, iglesias, como quieran llamarlo, grupos, nos hemos unido para sostener el ministerio. Y esta obra comenzó a desarrollarse. Lo primero, hubieron 2 cosas básicas en principio. Uno, para sostener a misioneros de tiempo completo, dedicándose a la tarea de llevar este mensaje, de fortalecer a los grupos, unir a los hermanos para que trabajemos unidos. Y el otro era la misión de tener un centro de entrenamiento misionero. Porque decíamos que van a pasar los años y los laicos van a desaparecer si no creamos un lugar de preparación para que haya líderes que levanten iglesias, que levanten grupos, que sostengan a esos grupos y que se desarrollen en distintas provincias. Porque el plan de Dios, como hemos estudiado allí en el Espíritu de Profecía en forma mucho más amplia, más profunda, es que en todos lados haya diseminado pequeñas agencias que levanten el monumento al Creador. Y ese es el proyecto, el plan, ¿no? Y por eso nos llena de alegría el saber y conocer siempre nuevos grupitos de hermanos en distintos lados. Y nuestro anhelo, nuestro deseo es a esos grupitos animarlos, ayudarlos a desarrollarse como iglesia, para que puedan cumplir su misión allí donde están. Tony, ¿quieres acercarte un poquito? Por eso queremos compartir un poquito, en forma definida, de qué manera nosotros estamos trabajando
porque quiero que los hermanos que han venido de Salta, de Catamarca, de otros lugares puedan compartir un poquito con los hermanos, con todos, cómo están en el lugar donde Dios los ha llamado. Por eso es que hacemos esta reunión justamente para ver si hay alguna manera que nosotros podamos apoyarlos y ayudarlos, conocer un poquito su realidad. En primer lugar, le pido a Tony ahí que comparta un poquito cómo estamos trabajando nosotros, para también que conozcan ustedes, sepan si les interesa trabajar así. Bueno, lastimosamente no están todos los representantes de los grupos acá. Están faltando algunos. Y Sí. vamos a hacer un llamado. Pero... A ver si falta Tucumán. Pablito, ¿podés ver si podés encontrar a tu hermano? Falta un hermano de Catamarca, me parece. La Betiana. Carlos estuvo hoy, ¿no? Sí, vino. Va a estar más. Claro. Bueno, está faltando del sur. Bueno, pero vamos a trabajar con los que estamos, y después vemos cómo trabajar. Charlamos con ellos también, ¿no? Los Río Negro tienen pequeña iglesia de 12 miembros y ellos se están preparando para irse también al campo. Ajá. Río Negro. Tienen un programa de radio, sí, en Chipoleti, que transmiten por internet. Y también tienen obras misioneras en las plazas, tienen una actividad bastante intensa. Sí, y ellos se iban a ir, pero porque ya no tenían más dónde quedarse. Sin embargo, creo que conseguimos dónde quedarse y se iban a quedar justamente para esta tarea. Así que hoy en algún momento lo vamos a escuchar. A ellos también. Así que Sería bueno que algún hermano nos haga preguntas con respecto a lo que acaba de decir Osvaldo, cómo nosotros estamos trabajando, qué hacemos, qué están haciendo ustedes inclusive, qué les interesaría de nosotros como para poder ayudarles, apoyarlos. Semillas orgánicas, dice el hermano de Formosa. Esa es una bendición que tenemos hace muy poco, porque entendemos que todo prácticamente está contaminado con venenos hoy día, ¿no? Entonces tener semilla orgánica es un privilegio y la verdad que tenemos que cuidar esto. No sé cuál es la señal que me está haciendo. El video, digo, si quieres. Ah, sí. Bueno, si quieren, ahí justamente tenemos un videito que queremos mostrarles de cómo estamos trabajando en el centro misionero. No son muchas fotos, son algunas nada más, que es la que tenía Gustavo en su teléfono. Y bueno, el proyecto es tener un banco de semilla orgánica y luego compartir, por supuesto. Tampoco tenemos que hacer demasiada propaganda de esto, porque si no, nos van a secuestrar, porque las semillas están, ¿qué? Patentadas. Tiene un dueño. ¿Cómo se llama el dueño este? En realidad son varios, pero el más fuerte es Monsanto. Así que si nosotros publicamos mucho, nos pueden llegar a secuestrar. Pero hace muy poquito conseguimos la soja orgánica, porque nosotros consumimos mucha soja. Y había un tabú respecto a la soja, y algunos tenían mucho temor, que si ustedes comían soja, los huesos se les iban a quebrar, y cuántas cosas nosotros escuchamos de eso. Sin embargo, estamos consumiendo soja más de 20 años, 25 años por lo menos. Y la verdad que no tenemos, gracias a Dios, ningún hueso quebrado, ni estamos debilitados, ni nada por el estilo, ni enfermos. Pero bueno, hoy por hoy hicimos un viaje a Paraguay con el hermano Taracio y
recorrimos 1400 kilómetros dentro de Paraguay para conseguir un lugar que se dedican a cultivar todo orgánicamente. Y no es religioso, es una institución del mundo, tienen un colegio y entonces todo es cultivado así orgánicamente, usan la azada muchísimo, no sé cómo se dice en todas las provincias, si es asada o no. Bueno, la azada, el machete, y así se van defendiendo y tienen productos sanos. Tenemos el maíz también ahí, porque por lo general hoy día muy poco se consigue el maíz orgánico. Se consigue el famoso Santa Elena, no se llaman químicos, ¿cómo se dice? Híbridos, no transgénicos, híbridos, que si bien es cierto no es lo mismo que el transgénico, pero no es lo que Dios nos ha dado. Entonces, claro. Lo que tiene es que no hay un gen. Si se le saca la posibilidad de volver a procrear, Sí, acá sí, sí, yo lo hice. Porque hay que, cuando hay semillas naturales, hay que cultivar. No, sí. Hay otras semillas, ¿no? Esto no va a ser. No, pero por ahí yo tengo la semilla de mi pueblo. Y hay a ver, la semilla de maíz que se vende en el negocio. Hace 2 o 3 meses a ver, 3 lugares de registro de 3, lo siembra ahí el choclo, el polen ese que lleva el pájaro, la abeja, y lo depositan al verdadero que tenemos, ya se convierte en un van a pasar también con así se fuera la soja, igual que ahí no hay soja en el pueblo, no conviene tener la soja, porque no va a haber. Exacto. ¿Cómo se va a modificar? Pero el choque se va a modificar. El asunto es que la semilla orgánica necesita mucho más trabajo que la transgénica o la híbrida, porque la híbrida te da el choclo en un mes y poquito, 45 días, que ustedes ya están comiendo el choclo. En cambio, el maíz nativo necesita 3 meses. 3 meses. Entonces hay que limpiarlo más tiempo, la gente no quiere. Pero si ustedes quieren volver a plantar la semilla híbrida del maíz que maduró, no le vuelve a dar. O sea, si le da apenas rastrojos. Y ese es el plan del nuevo orden mundial, que todos dependamos de ellos, no de nosotros, no de lo que Dios quiere que dependamos. Así que siempre tenemos que estar comprándoles y comprándoles. Pero hemos visto hace poquito un estudio ahí por el tema de polinización de la semilla. Da la casualidad que en México, incluso tuvieron que seguir una decisión de ellos tenían buscando a certificar la semilla. Bueno, al polinizarse la semilla natural, ¿qué hacía? La nueva planta que nacía, ya no nacía con 2 chocos, ¿qué hacía con 10, con 6? La segunda generación. Ya nacía con más chocos de los proyectos. Entonces las personas, los criollos, se preguntaban por qué nacen con 6 chocos, 7 chocos, y normalmente son 2. 2 o 3. Fueron a hacer un estudio y se vieron que la polinización llegó a convertirse, ya tiene el efecto de montaje de Terrible. Exacto, sí. Bueno, nosotros no tenemos ese peligro allá. Saben que Misiones, la gente se dedica muchísimo al pino, a la yerba mate, al té, tabaco más al norte, gracias a Dios donde nosotros estamos no hay. Así que muy poco se fumiga por ahí. Entonces tenemos esa ventaja, ¿no? Y de paso que ahí en el centro misionero no usamos venenos químicos. Nosotros ahora recién estamos por empezar a preparar unos remedios, podemos decir así, que nos van a ayudar a repeler los insectos y bueno, poder consumir quizás los frutos más sanos, pero con todas cosas del mismo lugar.
hemos visto algunos videos que nos pueden dar una mano importante. La idea es animarlos a ustedes. Si bien es cierto, Osvaldo me pedía que yo hable del ministerio, de cómo estamos avanzando, qué es lo que hicimos hasta acá, pero está bueno que también sepan un poco de este centro misionero. Ahí van a ir mirando el videíto. En ese lugar no había nada en absoluto. Dios abrió las puertas, era una chacra que estaba en venta, la publicaron en el diario, y nosotros veníamos con este proyecto hace muchos años atrás, y hace aproximadamente, esta es la iglesia, hace aproximadamente 13 años se compró el lugar, y bueno, y comenzamos por la gracia y la misericordia de Dios a limpiar. No teníamos nada de nada, con eso le digo todo, éramos una familia, mi familia. Y entonces, por la gracia del Señor, bueno, empezamos a trabajarlo, a limpiarlo, a plantar. Descubrimos que había muchas plantas en el monte mismo, que eran frutales, que no sabemos quién las plantó. Entendemos que son los mismos animales, ¿no? Los monos, los tucanes y otro tipo de... Ahí está Taracio, carpiendo. Ahí están los chicos, porque esto fue en agosto de este año, donde hicimos un curso nosotros ahí en Misiones con los que estaban, haciendo una previa de lo que va a ser ahora, ¿no es cierto? Y la verdad que ha sido una bendición muy linda ver a los chicos todos entusiasmados, limpiando. Se usa mucho la azada, como ustedes ven ahí. La tierra es una tierra muy buena, tiene mucho abono natural, no usamos abono químico, es todo orgánico, y se dan una verdura y unas plantas muy lindas. Estaba Ari, está Edurne, por allá atrás estaba Elías, me parece. Así que, bueno, todo eso era monte. Este año pasado, donde ahora están limpiando, era un monte cerrado que no se podía entrar. Entonces, todos fuimos desmontando y bueno, aprovechando la madera, porque ustedes vieron que muchas de las cosas que están ahí son de madera. Entonces aprovechamos la madera para construir, y finalmente la tierra, por supuesto, para producirla. No es que limpiamos y después la dejamos abandonada, sino que, aunque cuesta mucho, pero la idea es que la tierra produzca y el lugar sea autosustentable. Le digo, costó mucho porque no había ni calle, no había luz y no teníamos agua. El agua vino después de un milagro, porque cuando llegamos ahí había una seca que parecía que estaban pisando el pasto ese resquebraja todo cuando uno lo pisa, así era. Y sin embargo, después de eso, desde que llegamos ahí, nunca más tuvimos una seca semejante. Y hasta ahí, hasta ahora, nunca nos faltó el agua. Y ustedes saben que pasa una vertiente importante, no es un arroyo, pero es una vertiente que casi todo el año corre agua. Hay otra un poco más chica, y después hicimos un aljibe nosotros para 12.000 litros de agua, con lo que vivimos hasta ahora. Y hace muy poquito la municipalidad nos hizo una perforación con 5.000 litros de agua, no solo para nosotros, sino que también para algunos vecinos. Todo eso se ha logrado por la gracia de Dios. Tenemos la luz eléctrica hoy, si bien es cierto, pensamos que en algún momento no vamos a tener, pero tampoco vamos a hacer un tiempo de angustia anticipado cuando podemos acelerar más las cosas con la tecnología. Así que hoy podemos usar algunas herramientas. Este va a ser el banco de semillas. Por ahora tenemos plantada lechuga ahí, no tenemos fotos, pero han salido unas lechugas tan lindas, tiernitas, muy ricas. Así que fue el producto de un milagro, y bueno, avanzamos poco porque estábamos solos. Pero la idea de unirnos, porque de paso pensábamos que éramos los únicos acá en la Argentina que estábamos en esta situación, pero después nos enteramos que habían otros, y empezamos a viajar y a visitarnos y a conocernos, hasta que llegó el día en que decidimos trabajar unidos y apoyarnos todos en los proyectos. Este uno, y luego en el ministerio de la obra evangélica propiamente dicha, donde se ordenó la actividad misionera y especialmente el trabajo de los ministros, tanto ministros de tiempo completo como algunas otras actividades que tienen los hermanos o hermanas que pueden ser de medio tiempo, y vimos la mano de Dios rápidamente bendiciendo. Ni Mendoza podría haber hecho esto si estaban solos, ni nosotros allá si estábamos solos. A lo mejor es la experiencia de algunos de ustedes que pasan años y siempre están ahí
y aunque quisieran, pero no pueden seguir avanzando y no saben por qué, pues nos está faltando orden, unidad, porque el pueblo de Dios es uno en la tierra. Y tenemos que, aunque vivimos toda una crisis con nuestra iglesia querida, que lamentablemente se ha estancado y se va para atrás, pues Dios nos da el privilegio de que levantemos el estandarte, sigamos para adelante, pero tenemos que estar juntos, unidos. Si no nos unimos, el diablo finalmente va a vencer. Así que hoy, por hoy, si bien es cierto, este va a ser el lugar donde vamos a capacitar jóvenes para que hagan la actividad misionera de tiempo completo, ya se está haciendo parte de ese trabajo, lo estamos haciendo con Osvaldo, y bueno, hay un par de hermanos más y hermanas que se dedican, por ejemplo, a atender las radios, las publicaciones, y bueno, esta es la manera en que nosotros vemos que estamos cumpliendo con el plan de Dios, porque así Dios nos iluminó, lo pusimos en práctica e inmediatamente vimos los resultados. Luego fuimos conociendo a otros hermanos, aparecieron hermanos de Formosa, que están acá presentes, gracias a Dios. También con ellos estamos haciendo un plan de visitación. Bueno, este es otro templo que tenemos ahí en Misiones. Este fue una iglesia que fue administrada por la organización durante 43 años, creo, o 45, y finalmente la abandonaron. Está sobre una ruta y la abandonaron. Ellos eran más de 100 personas al principio y después, ¿saben qué? No quedó nada. Quedó solo una familia, y esa familia que estaba encargada se encargó de correr a todos los hermanos. Entonces, como se vieron solos, se fueron y la dejaron abandonada. Y el hermano dijo, que de paso se congrega con nosotros, dijo: hermano, ahí está el templo, nosotros lo dedicamos al Señor, no quiero que esto se termine, así que ustedes pueden utilizarlo. Y ahora tenemos reuniones tanto allá como en el centro misionero. Y así Dios va abriendo las puertas, así Dios va mostrándonos que Él tiene el timón de este asunto, ¿no? No es obra del hombre, es obra del Señor, solamente que si nosotros nos dejamos usar, ahí está Él para darnos esta bendición. Antes de esto estaba comentando otra cosa y ahora se me pasó. ¿Del Paraguay? No, eran los hermanos de Formosa, que hoy por la gracia de Dios están acá con nosotros, y ya tenemos también en Formosa una FM que fue donada por un hermano que se dedica a hacer estas donaciones anualmente. El plan de él, el proyecto de él es que una vez por año él compra un equipo y que va a ir donde haya grupos de hermanos que estén dispuestos a trabajar para el Señor y bueno, puedan tener un privilegio que no todos teníamos. Hoy tenemos, nosotros en el Centro Misionero tenemos la primera FM, en realidad la segunda, porque él tenía una en la casa, el hermano de Corrientes. Y después tenemos ahora la segunda, que al principio estaba en Chipoleti, pero bueno, los hermanos no pudieron hacerle frente en ese momento, entonces fue enviada para Misiones. Ahí sí nosotros pudimos instalarla. Esto es en Formosa. Pudimos instalar la FM, entonces ahí, eso es el otro. Este es un tercer grupo en Misiones que está a 40 kilómetros aproximadamente de donde nosotros vivimos. Y bueno, ahí ¿quién está? Está Jessica, que ustedes pueden conocer. El lugar es Campo Grande. Pero bueno, le estaba contando entonces que la segunda FM está en Misiones, la tercera FM está en Formosa, la cuarta se va para Tucumán, ya la ha comprado el hermano. Yo traje ahora la antena y los dipolos que están acá, se la traje para que él se la lleve. No está acá Daniel, ¿no? Ah, sí, ya está. Esta es la cuarta. A ver, primera, segunda, tercera acá, la cuarta Formosa, la quinta se va para Tucumán, que ya de paso algunas cositas están acá. El equipo hay que retirarlo de Buenos Aires y mandarlo, y de paso ya me ha entregado dinero para la antena, para la torre, que los hermanos de Tucumán me decían que no tenían la forma y los medios como para hacer esto. Yo hablé con él y entonces este hermano hasta inclusive me ha dado dinero para la torre. Miren si está comprometido con este trabajo. Y la otra, por la gracia del Señor, nosotros quisiéramos que vaya para Catamarca,
estamos en conversación, recién nos estamos conociendo con ellos y yo ya le estoy tirando la idea. Ojalá que podamos llegar a un acuerdo y logremos que esto sea una realidad. Se está pagando ya el próximo equipo, le falta poco para terminar de pagarlo, así que miren cómo vamos avanzando tan rápidamente. Creo que llevamos, no sé si llevamos 3 años de la instalación de las radios, y ya tenemos 5, ¿no? 6 con la que viene. Y la idea es que siga avanzando. Estamos pensando en Salta también. Los hermanos de Salta no es que tienen mucho lugar allá aparentemente, pero Dios tiene un lugar porque se necesita un lugar. ¿Vieron la torre que es y el espacio que se necesita? Pero si se está en la ciudad, entonces habrá que pensar en una torre más chiquita donde se pueda anclar, y la ciudad hay mucha gente, así que se puede abarcar también una buena cantidad de personas. Así que vayan pensando, los hermanos que tienen grupos. La Rioja recién los estamos conociendo. No tenemos idea cómo ellos están, después ahora van a pasar acá adelante y nos van a contar un poquito cómo están, y ya les doy la mano. Y bueno, y en un futuro seguramente que yo los voy a tener en cuenta para que este hermano también pueda colaborar con una radio. En cada provincia sería hermoso tener una FM que hable de esta obra que Dios está levantando, ¿no? ¿Sí, bueno, hermano? lo que estaba por decir es que en capital de Salta es imposible. Ajá. He buscado la iglesia, buscó y no encontró. Pusieron a buscar una por una así, solo se consiguió una sola real, que es mundial, que se tuvo que comprar. Por eso la iglesia bien, pero buscaron así. Eso también, yo creo que lo que hay que buscar en el interior, no sé todavía cómo la ley de Salta, pero creo que en el interior es que se puede tener en peso. Mira, hasta ahora tenemos 5 funcionando y no tenemos ningún inconveniente. Gracias a Dios. Claro, por eso en todas las provincias me imagino que igual. Ninguna tiene permiso, salvo esta que ahora está tramitando, oficial, digamos, ¿no? Porque hace años que no se dan permiso para ninguna FM. Pero todo el mundo tiene, todos funcionan, y bueno. Lo que te piden no es que vos, a ver, es del Salta desde el 88 hasta el 107. Entre esa franja vos tenés que buscar algo en pie. Claro, así debe ser. La pregunta mía es, capaz que, porque en los municipios, los departamentos, sí se puede, porque en eso hay solamente una sola radio de cargo. Entonces ahí hay franjas. Recuerde que estamos en Argentina y no todas las radios están habilitadas. Entonces usted habla, le confer, manda, yo quiero esta frecuencia. Si usted habilita primero que el otro, la frecuencia es suya. No, a ver. Bueno, no hay problema. Después analizamos a ver cómo se puede hacer. Pero tengan confianza, lo que dice, ¿quién le había dicho? Que lo que es posible, acá Micaela, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Él puede abrir cualquier lugar, cualquier dial para nosotros, porque es su obra. Así que tengan confianza en eso. Bueno, y Tataracio se dedica a reparar, a encavar las asadas, que siempre tienen que estar en buenas condiciones, bien afiladas. Al principio, cuando nosotros fuimos a ese lugar, sabe que los machetes no cortaban ni el agua, y sufríamos muchísimo. Y las asadas lo mismo, hasta que empezamos a entender que la herramienta tiene que ser una herramienta bien preparada y muy filosa, como para que corte de una vez. Sí, bueno. Con eso está la costera de la vuelta. Tenemos toda la... Es muy probable. Ayer viene afiló un hacha. Ese es el hacha que usamos nosotros. Lo afiló después cortaba sola. Claro, esa es la ventaja, que uno no tenga que estar sufriendo por las herramientas en mal estado. Bueno, este bautismo se realizó hace 2 meses. Septiembre. Bueno, ahí está Flavia y Juan, que se han incorporado al grupo nuestro, fue una bendición muy linda. Estábamos preparando
el templo. Por la radio escucharon y... Ajá. Escucharon el mensaje que se estaba pasando en la radio y ellos preguntaron, ¿de dónde son estos? Y el hombre dice, ahí hay una iglesia que guarda el sábado. Y justo este templo había sido abandonado y nosotros lo estábamos ocupando. Así que vinieron ahí y a partir de ahí nos relacionamos y gracias a Dios están toda la familia con nosotros, ¿no? Bueno, no sé qué más comentarle de la parte esta, pero si usted quiere hacer alguna pregunta, si no yo avanzo un poquito cómo estamos trabajando como ministerio, ¿sí? Con respecto a la radio, Tony, se podría hablar en sostenimiento. A veces en algunos lugares poco, los miembros, y se falta recursos, entonces por ahí la nuestra ya sale por internet. Y no sería bueno crear una página ahí. Bueno, ustedes saben que hay mucha gente que está dispuesta a colaborar en emprendimientos como estos, ¿no? Que la gente del mundo está escuchando y le gustaría, sería bueno que nosotros tengamos eso, está bueno el plan. Un lugar donde la gente pueda acudir o pueda hacer donaciones, inclusive nosotros, ¿no? Entre nosotros queremos hacer un plan especial, un pacto especial y lo disponemos para las radios. Entonces de ahí se va a distribuir donde haga falta, así como hacemos con el tema del diezmo nosotros, que si hace falta misiones, se apoya de Mendoza, o se apoya de Formosa, se apoya de donde sea, hace falta para acá, es lo mismo, hacer así. Esta es la idea, de trabajar unidos en este sentido, si no, no podemos crecer. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Seguimos avanzando. Nosotros, por la gracia del Señor, la idea es que podamos colaborar con todos los grupos nuevos, los que ya estamos ordenados para hacerlo en principio y después en cada lugar tengan orden y que el plan de Dios también les alcance y puedan ver la bendición. Osvaldo en este momento está visitando varios lugares para el lado del sur, por ejemplo Mar del Plata, no están los hermanos acá presentes hoy, tan lejos, no pudieron venir, pero hay un grupito en Mar del Plata, hay en Buenos Aires, en Entre Ríos, no sé dónde más, Osvaldo, para estos lados, que estáis visitando. Y de paso, miren, no es fácil la tarea porque también hay una tarea local, así que hay que estar con los hermanos locales, hay que visitar, hay que salir, visitar afuera varios días del mes y andar. Así que se necesitan más obreros y el Señor va a levantar más obreros, pero hay que ponerse en sus manos y estar dispuestos a que Él los lleve y los guíe, los lleve y los traiga donde se necesita. Así que a mí me toca misiones, ahí tenemos, como vimos, 2 o 3 lugares donde nos estamos congregando. Luego estoy visitando a los hermanos de Formosa y ahora nos estamos yendo a Paraguay. En Paraguay también se está abriendo un nuevo campo de trabajo donde lo mismo le ha pasado a ellos. Es interesante porque así como nosotros tuvimos la vivencia de leer y de ver cosas que estábamos haciendo mal en la organización, les pasó a ellos y cuando lo pusieron en práctica los corrieron afuera. Entonces se enteraron de nosotros y ahora los estamos visitando. Les cuento así rápidamente que este hermano que nos contactamos con él primero, amigo de Taracio, de años atrás, él ya le venía insistiendo de que él tenía que ser un reformador, que tenía que guardar la reforma, pero salud y también enseñar algunas cosas del último tiempo para la iglesia y no estar así en la condición que estaba la iglesia. Al principio no le hacía mucho caso, pero después parece que lo empezó a escuchar. Y finalmente Taracio lo invitó a que nos reciba a nosotros para charlar. Y bueno, accedió, fuimos. La familia no estaba, él estaba solo. Y fuimos con Gustavo y Taracio, ¿no? ¿Gustavo se fue? Gustavo. Fuimos con... Sí, nosotros con 3. Taracio, los 3. Sí, con Taracio. Sí, en agosto. La primera semana de agosto. Ajá. Y bueno, la familia estaba en Brasil, él estaba ahí, esto es Ciudad del Este, en Paraguay, bien al vecino de Foz de Iguazú.
Así que, bueno, conversamos con él un buen rato y él estaba un poco escéptico también al principio. Por supuesto, como todos, cuando no conoce algo le da miedo. Sin embargo, él empezó a escuchar y se empezó a asustar, porque empezó a ver cosas que eran ciertas, que él, si bien es cierto, estaba luchando ya desde adentro queriendo hacer alguna reforma y no podía, pero ahora se encuentra con que acá también está pasando lo mismo y en varios lugares, y después en el mundo también está pasando lo mismo. Y este hermano ha sido un hombre humilde económicamente, pero llegó a obtener muchos bienes, muchos recursos. Hoy tiene mucho dinero en propiedades, no sé si en efectivo, pero la cuestión es que tiene mucho dinero en propiedades. Y lo que le pasó fue de que antes de irnos, él le pidió al Señor, no nos había dicho nada, pero estudiamos todo el viernes a la noche, el sábado y el domingo a la mañana, cuando nosotros nos íbamos a ir, él me confiesa de que se fue a la pieza el sábado a la noche y se puso a orar, era tarde, y se puso a orar y le dijo al Señor: Señor, yo no quiero ser engañado, yo quiero que tú realmente me muestres qué es lo que tengo que hacer, quiénes son esta gente. Y dice que él después se durmió y nos contó de un sueño ahí mismo, donde él dice que no vio quién era, no vio si era de Jesús, quién era, no vio, pero él sabía que había una persona alta ahí que estaba cerca de él y que le dijo: hacé todo lo que estos hombres te digan. Y cuando él me estaba contando me dice: mirá, tenía todos los pelos parados, porque la oración de él fue contestada inmediatamente. Y así como antes nosotros leemos en la Biblia que esas cosas pasaban, ¿no? También pasan ahora. También pasan ahora. Es el mismo Dios. Así que él nos abrazó y dijo: bienvenidos cuando quieran. Finalmente pasó como 2 meses quizás, o 3, y teníamos muy poco contacto, de paso que casi no nos queda tiempo para mucho, pero estaba en un viaje hacia, creo que era Tucumán, esa vez que fuimos a Tucumán, después Salta, vinimos a Catamarca, Formosa, todo el mismo viaje. Aparece un mensaje en el teléfono donde él pide que por favor lo visitemos, que había sufrido una desgracia. Y bueno, le digo: yo termino este viaje que estoy haciendo y me voy para allá. Entonces, cuando llegamos a Misiones, yo iba a ir el próximo sábado. Ese sábado teníamos el bautismo, creo que fue así. ¿Sí? Teníamos el bautismo, así que el próximo sábado iba a ir para Paraguay y ellos aparecieron. Apareció la familia en Misiones. No, se adelantaron a nosotros. Y nos cuentan de que vino un tornado donde él vive. Y él tiene unos galpones grandes, y son grandes, cuando le digo grandes, son grandes. Tiene 3, tiene la casa y hay otras. Es una zona donde hay fábricas y cosas ahí. Y él se dedica a comprar y vender autos en distintas partes del mundo, autos que son casi nuevos, no nuevos, pero casi nuevos, los parten al medio y después hacen el desarme y vende todas esas piezas, las autopartes. Y también compra repuestos nuevos y tiene, bueno. La cuestión es que vino un tornado y le tumbó los 3 galpones, con todas las cosas encima, paredes, techo, todo quedó ahí sepultado. Y entonces se vino urgente a pedir auxilio. Yo entiendo que Dios le estaba llamando la atención de alguna manera, porque a lo mejor ya se estaba medio quedando, ¿no es cierto? Así que lo que pasó fue que cuando viene y nos cuenta eso, ya habían tomado una decisión, que toda la familia iba a apoyar este ministerio, el nuestro. Se ve que él lo tomó como que tenía que empezar a hacer algo, ¿no? Así que fue una bendición muy grande, porque el hijo, fuimos de vuelta nosotros, y ahora estaba el hijo con su esposa, las 2 nenas, y estaba la otra hija que había venido de Brasil, y estaba la esposa de él, que no habían venido acá a Misiones.
Y aparte de eso, invitó a otro hermano que tiene también otra empresa, que tiene como 100 personas a cargo en una obra de construcción, que estuvo presente. Y otro hermano más que tenía una laminadora y vino con toda la familia, y así se llenó el lugar en un ratito de gente, de hermanos. Le pasamos un sábado muy lindo. Y bueno, primera vez que lo visitamos y que conversamos con todos. Pero esas cosas Dios está haciendo en todas partes, nos está sorprendiendo. Y quiere que sigamos trabajando juntos, quiere que nos sigamos uniendo, no solamente en la Argentina, evidentemente Dios tiene planes para que avancemos un poco más allá. Así que... voy a poner la foto. Ajá, nosotros los estamos invitando para que ustedes se animen y que no tengan temor, no tengan miedo, porque los entiendo, porque al principio nosotros teníamos miedo también, no queríamos juntarnos con nadie, porque si no íbamos a volver otra vez a lo mismo. Pero ese es obra del enemigo en realidad. Él quiere que pensemos así. Porque Dios no trabaja con células independientes, uno acá y el otro allá, trabaja con un pueblo. Y hoy, como leíamos ayer, Él les quita el privilegio a uno y se lo da a otros. Pero esto tiene que también establecer todos los principios puros, santos, en todos sus límites, y finalmente recibir la bendición. Así que, bueno, la idea está presentada. Es que el Señor nos pueda unificar, que estemos entendiendo esto y podamos recibir la bendición. Bueno, a ver, acá está Formosa, Tucumán, Salta, Catamarca y La Rioja. Estos son los grupos que es relativamente nuevos, ¿verdad?, que estamos teniendo. Hasta Río Negro. Así que queremos saber un poco cuáles son, si bien es cierto, ya Gustavo mencionó una de sus inquietudes, queremos escuchar un poquito de cada uno, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, cómo piensan que podrían trabajar con nosotros si así lo deciden, en qué podríamos mejorar, qué les parece que ustedes podrían llevar como un mensaje para la iglesia de ustedes. Queremos saber cuántos son. No los conocemos, ni siquiera ustedes tampoco nos conocen a todos, porque de los distintos lugares no vinimos todos al Congreso. Ahí en Misiones somos unos cuantos, no los tenemos contados, pero el sábado antepasado nos sorprendimos porque había casi 70 personas, y no sabemos de dónde salieron. Algunas eran visitas, pero no todos son visitas, cada vez hay más. Así que, y acá vinimos 27, la mitad más o menos de la iglesia. 27 hermanos de Misiones, un viaje de 2000 kilómetros, que nunca imaginamos que íbamos a venir tanto, pero Dios hace eso. Y de paso, si hay tiempo, le vamos a pedir a algunos de los que vinieron cómo hicieron para venir. Porque no teníamos forma, no teníamos medio, no teníamos posibilidad. Y sin embargo, acá estamos. Hoy a la noche hay esa reunión. Bueno, la fogata, ahí lo vamos a contar. Así que bueno, a ver, Formosa nos tiró una idea de que hagamos algún pacto, nos unamos, nos juntemos como para apoyar el ministerio de la radio, por un lado. ¿Qué otra cosa les parece? O que pasen acá, sí, si quieren, encantados, así los vamos conociendo y nos van contando cuántos son, cómo empezaron. Pasá, por favor. Veis aquí. Así nos contá un poco cómo fue la historia de ustedes también. La historia no, les voy a contar lo de la radio. El hecho de pedir el pacto, porque el pacto, por ejemplo, si hay alguien de Tucumán que no tiene radio en este momento, pero sin embargo puede sintonizar la radio que nosotros tenemos en el Colorado, porque la transmisión sale por internet y no se corta, porque está... ahí sí les voy a contar cómo es el tema de la radio, porque yo tenía una radio antes de que decida yo donarlo para transmitir el Evangelio Eterno. Yo me dedicaba a hacer un programa de radio. Yo hacía un programa folclórico, es más, siempre conduje un programa folclórico, más de 20 años. Y en ese andar yo quería tener mi radio, hasta que lo tuve. Con sacrificio, bueno, llegué a tener mi propia radio. Y pasaba folclore y los viernes de noche
puesta de sol a puesta de sol, yo pasaba prédicas, música religiosa, y siempre tenía la pregunta que le preguntaba a todos los pastores, donde yo me iba, porque yo en la organización fui a varios congresos, a varios seminarios que se daban en Aristóbulo del Valle, no sé si conocen que ahí la organización tiene un centro de capacitación. Siempre he ido a esos lugares y me codeaba con hasta el presidente de la asociación y le iba planteando. Y no, nadie me decía, es más, me pasaban el pendrive para que les cargue alguna samba, alguna chacarera. Nadie me decía, no hermano, eso está mal. Pero yo sí sentía que estaba mal. Y bueno, y así seguía, pasaban los años hasta que cuando Tony nos visita, yo le pregunto a Tony y él lo que me dice, el Señor ya te había respondido. Fue todo lo que me dijo. Yo esperaba que me diga más cosas. Pero bueno, ahí tomé la decisión. El 1 de junio dije, no, hasta acá. Y me quedé sin recursos porque ya no, la radio a mí me daba un número muy importante. Que les digo que yo ahora con el 20% de lo que me daba es con lo que estamos viviendo. Pero no llego, tengo el 20% de lo que me daba la radio, era mucho dinero. Resigné todo eso. O sea, yo no miré qué iba a pasar ni nada. Y se terminó. Y de ahí, las 24 horas las puse a disposición de transmitir la verdad presente. Y hace poco, la verdad que no recuerdo el tiempo, pero hace 2 o 3 meses, llegó la donación de los equipos, que es el doble de lo que yo tengo. O sea, yo tengo un equipo que equivale a 1 kilo de potencia, porque es un equipo de 300, pero se equivale a 1 kilo, si algunos conocen el tema de radio, porque el equivalente es siempre lo que es el proporcional del cable, que tiene que ser de media, el más grueso que hay, y la altura de la antena. Entonces eso hace que nosotros tengamos 1 kilo y transmitimos 100 kilómetros a la redonda con los dipolos. Y bueno, por internet eso supera el kilometraje. Y bueno, y ahí están los equipos, porque nosotros ahora tenemos que poner los equipos que nos donaron en funcionamiento, y es el doble. Entonces el doble, ustedes saben que significa más gasto, porque la luz consume el doble que el otro equipo. Es lo que tienen ellos, porque yo vi los equipos que tienen en Misiones y es así. El hermano que dona radio son 2 potencias. O sea, eso es algo también que en sus oraciones pidamos por ese hermano, porque el compromiso es donar cada año una radio. Bueno, ahora está haciendo casi 2. Y bueno, y así estamos ahí en Formosa, nosotros con un pacto que no la veo a Sonia acá, que es una de las hermanas que más colabora con nosotros. Llegamos a tener el lugarcito que teníamos, ahora lo acondicionamos de una manera que, sí, no tenemos fotos, pero nosotros también no podemos creer lo que se hizo, y somos poquitos, la verdad que nosotros somos 9. Nosotros, mi familia, somos 5 y los demás son individuales. Sonia, Jorge Smith, Rubén Arce, Marina, y hay 2 hermanas nuevas que van a veces, y bueno, estamos visitando otros. Muchos hermanos de la organización le hemos invitado, nunca fueron, no quieren saber nada, ya aparte ya han desglosado algunos de los hermanos que están acá. Mi esposa Sonia y yo no le dimos la autorización. Le dijimos, ustedes hagan lo que quieran, pero con un escrito está. Y ahí si quieren, muéstrenlo. Y es más, nos dijeron, yo les pedí que si me daban el permiso, yo quería ir al templo a decirle a los hermanos que me muestren con un escrito está, para desglosarme no lo hicieron, y entonces nos visitaron muchas veces, siempre tratando de mostrarnos el error, pero el error lo tienen ellos y no quieren reconocer. Entonces, de esa manera, allá es un terreno muy difícil, porque la iglesia adventista de Colorado es grande, es muy grande, tiene cerca de 160 miembros y tiene un colegio, ¿sí? El colegio adventista, uno de los primeros que hay en la Asociación Argentina del Norte, y yo estuve muy compenetrado en la organización. O sea, yo fui anciano, director de la escuela sabática. Yo no quería, porque mi esposa y Sonia son las que descubren la verdad presente. Y yo le decía, ¿qué están leyendo ustedes? ¿Qué están escuchando?
Tengan cuidado con eso, y así. Y me querían hablar y agarraban la moto y me iban. Y hasta que esto fue, la verdad, providencial, porque yo nací un 25 de octubre. Ese día, me acuerdo que llovió 200 milímetros allá en el Colorado. Y siempre que llueve mucho, se corta la luz, internet también. Bueno, ese día fue todo lo contrario. Internet volaba. Y ahí yo escucho por primera vez en YouTube y no podía creer cuando decía IASD es una empresa. Y decía, ¿quién es este loco? Decía. Y sin embargo me enganché y estuve de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, bueno, con los videos. A las 6 de la tarde llovía, agarré mi moto y me fui a lo de Sony y le dije, ¿y por qué no me dijiste esto? Y ahí me miró y me dijo, y era lo que te queríamos decir. Y bueno, y yo me imagino que por ahí a ustedes les puede pasar lo mismo, porque yo estaba así cerrado, escéptico, institucionalizado, yo le digo siempre esa palabra, porque era mi iglesia, a la que yo amaba, a la que yo estaba comprometido, y que todo, bueno, ya empezaron a pasar cosas. Nosotros el despertar fue con la escuela, con nuestros hijos, ahí nos pasó cosas y bueno. Y ahí estamos, hermanos, le digo que octubre, bueno, hasta este octubre pasó un año y meses hace que estamos con esto. Tenemos nuestras dificultades, tropiezos, pero estamos avanzando. Yo por ahí les puedo contar una cosa más, que es lo de la reforma pro salud. Como adventista nunca la viví, porque yo adventista, mi familia era mi abuela, después mis padres, mi madre, nunca. Y yo he comido todo lo que no había que comer. Todo bicho que camina va a parar al asador. Bueno, así era. Mi viejo es mariscador y bueno, ¿qué es lo que no comíamos nosotros? Y por la gracia de Dios yo puedo agradecer que todavía no uso anteojos porque tendría que estar usando por la mala alimentación. Tenía 20 kilos más de lo que me ven ahora, que es lo que he bajado en este año, 20 kilos, o sea que yo era muy grueso, esponjoso. Y bueno, y así hoy día a mi familia, ellos no pueden creer, cuando me invitan, ya no me invitan más, pero me dicen, no, ninguna carne no comés, y ni pescado, me dice, porque mi hermano uno es pescador y le digo que no. Entonces es una lucha muy grande la que estamos llevando ahí, porque mi esposa tiene también lo suyo para contar sus luchas. Todos se fueron, che, que no quedó nadie. Y bueno, pero ella, porque ella es del campo, nosotros, el Colorado es una ciudad. No, nosotros ya no. Nosotros, gracias a Dios, no comemos más. Yo, ahí está, le voy a contar eso. El queso y el huevo, porque yo soy panadero y panadero independiente, de los que hacen la casa y sale, tengo un carrito con mi moto, le engancho y yo salgo a la calle. Y yo hacía pan con queso, chipas, torta parrilla, las cosas dulces, todas las hacía. Y todo eso también dejamos de hacer. Y un día yo le digo a Gustavo, che, ¿qué hago? ¿Qué vendo? Y él me dice, el Señor te va a bendecir si obedeces. Y tomé esa determinación y no hice más. Vendo 2 veces por semana los integrales, pero pusimos una frutería, dejamos de hacer eso y también en este tiempo cerramos porque se funde, allá el calor es bravo, ¿no? También, yo acá no transpiro eso y allá estoy empapado en todo momento porque es húmedo el calor allá también tenemos como la Rioja 45, 50, tenemos ahí ese número. Sí, Tony, ay, Jessica. 43. Se descompuso un día Jessica. Pero bueno, tenemos muchos mangos, eso sí. Ah, bueno, y esa era con Osvaldo, era increíble. Me gustó siempre lo de Osvaldo porque él fue así, puntual, directo. Y a mí siempre me gustó la persona así, porque yo soy así, yo digo las cosas de frente. Pero a algunos nos chocó un poquito lo que nos dijo Osvaldo. Mi señora me dice, ¿qué comerá esta gente? Te aviso que carne no comen. Entonces empezamos a preparar cosas. ¿Y qué se nos ocurre preparar? Picles, así unos botellones, como 5 de ají, un montón, pepino, todo en vinagre. Y bueno, estaba ahí, y Osvaldo dice, no hermano, eso no, ¿por qué? ¿Y por qué? Y porque a Jesús cuando le dieron, ahí él fue así directo. Y bueno, y Tony quería apaciguar, hermano, pero ellos no sabían. No, la exhortación está. Exhortación.
Con contacto. Sí. Entonces, esa es una de las cosas que nunca me olvido porque después los tiramos. Yo recuerdo que, porque teníamos tanto y ¿qué vamos? ¿A quién le vamos a convidar? Un hermano que nos visitaba que se comía todo. Un año. Hace un año compraron un pack de vinagre que tenía cuánto. Sí, hasta ahora está para... Está todavía en el mismo lugar. Claro, porque... Y claro, para eso lo dejamos, porque como allá la ventaja, yo siempre todo compré al por mayor, las bolsas de harina por cantidad, y bueno, y el vinagre quedó ahí, y las veces que va está ahí, enterito. Y ahora sí, ahora la está usando mi señora para otras cosas, no recuerdo bien para qué, pero... Bueno, y el pack de hierba quedó ahí, para que lo miren también. Y bueno, y el hermano que tuvimos que tirar porque, claro, estaba ahí a la vez, no teníamos donde guardar y él venía y les mandaba. Entonces, para evitarlo, lo tiramos. Entonces, todas esas cosas, por ahí a algunos les suena raro porque nosotros fuimos radicales en el cambio, drástico. Sonia usa la palabra así, drástico. Dejar todo. Y todo fue todo, hasta que lamentablemente volvimos a caer con el huevo. Pero bueno, ahí Jessica después nos explicó, volvieron a cero, nos dijo, y ahora sí estamos ya adelantados porque lo dejamos. Eso es personal en mi familia. Pero Sonia, por ejemplo, ella fue drástica. Ella dijo no y dejó todo. Y esa hermana, la que no está ahora, bueno, ella sí bajó más kilos que todos nosotros, porque lleva así al pie de la letra toda la alimentación. Y es lo que yo creo que es muy importante, porque si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y le cargamos cosas que no corresponden, se embota la mente, todo. Entonces todo tiene un beneficio. Nos cuesta, ¿por qué? Porque no nos criaron así. Yo puedo contar eso, a mí no me criaron para que no coma carne, que no coma queso, no huevo, no. Es más, Elena dejó ahí, hasta un tiempo se podía comer, pero hoy Cristo está en el lugar santísimo, ya creo que... Hermano, voy a extenderme demasiado si cuento todo. Era simplemente para contar cómo fue lo de la radio y me fui por... ¿Le agradecemos o no? Testimonio. Gloria a Dios. ¿Se cumple esto de que los últimos serán los primeros? ¿Cuántos tenemos 20, 30 años adelantito y todavía estamos viendo si vamos a dejar algo y le ponemos excusa para todo? El Señor está pidiendo que obremos en este último tiempo también, no solamente que algún día, cuando se me ocurra, no, eso ya tiene que ser cosa del pasado, porque Dios tiene poder para transformar las vidas. Así que bueno, ahora ¿quién sigue? Tucumán. Por favor, Tucumán, adelante, nos cuente un poquitito su vida eclesiástica, sus planes, sus proyectos, sus necesidades. Ya les comentamos que los dipolos y la torre está acá y dinero también, como para que se lleven a su ciudad. Bueno, realmente le doy gracias a Dios porque hemos podido llegar a pesar de muchas dificultades. Yo estaba un poco sin trabajo, les comento así rapidito un poco, y realmente cuando justamente el momento que yo tenía que supuestamente, bueno, decía yo en mí que si no tenía trabajo, bueno, yo lo mismo voy al encuentro como sea, saco prestado plata, como sea. Y bueno, da la casualidad que los trabajo todo, me empezó a salir todo para ahora, recién nomás. O sea que yo he tenido que decir, no, yo viajo y yo viajo. O sea, hago mantenimiento. En fábrica, no solamente una, sino en varias. Y bueno, gracias a Dios estoy aquí, gracias a Dios también un poco digamos, el deseo de mi esposa, que ella no parece que no quiere estar conmigo acá, pero el deseo que ella ha puesto en su corazón de pedirle a Dios de una radio. Ese era su anhelo en su corazón. Yo me enteré cuando Tony llegó a la casa y él empezó a hablar de la radio y que podía ser que nos traigan una radio para que nosotros pongamos en la casa.
en la casa, bueno, viene a ser la casa de mi suegro. En realidad nosotros estamos viviendo ahí, hay 10 hectáreas, y bueno, ahí nosotros podemos poner la antena y todo eso de la radio. Hay lugar de sobra. Y bueno, a mí me sorprendió porque ella después cuenta el testimonio de que yo ni sabía que ella le había pedido a Dios de la radio, y cómo Dios estaba abriendo pasos. Después tengo a mi hijo Joel, que él tuvo un sueño. Tuvo un sueño y él decía de que en el sueño Dios le había mostrado que nosotros teníamos una radio ahí acá al costado de la casa o atrás de la casa, y bueno, que nosotros estábamos de aquí para allá yendo, ayudando a gente, y el tema de la radio. Eso bueno, él me contó a mí después, porque también me enteré así después, porque él ya había tenido ese sueño antes. O sea, veo que Dios está abriendo los corazones, está tocando cada corazón de cada hermano en toda la parte, creo, de la Argentina. Y bueno, realmente le ruego a Dios que Él me dé fuerza, porque yo no sé cómo voy a hacer con la radio, no sé cómo, porque en realidad yo tenía antes, cuando estaba con la asociación, tenía un hermano, éramos 4, dos hermanos, yo y otro hermano, y 2 hermanos, que teníamos la radio, digamos, era una radio evangélica, y ellos nos otorgaron un lugar, y bueno, nosotros compramos ese 2 horas más o menos, espacio, y ahí transmitíamos. Es tiempo de ver a Jesús, se llamaba. Era más o menos como, hay una canción que se llama así. Y bueno, era muy bueno porque transmitíamos un poco la fe de Jesús allí. Fue realmente muy lindo, pero eso nada más hice. Después, bueno, no sé qué pasó, no me acuerdo bien, y dejamos de transmitir, digamos. Pero realmente Dios, creo que está preparando todo esto, no solamente a mí, sino a todos los que veo acá, mis hermanos, de que tratemos de primero consagrarnos a nosotros mismos, como el testimonio de acá del hermano de Formosa, de cuidarnos nosotros, de pedirle a Dios, a Jesús, que Él transforme nuestro ser, que Él transforme realmente nuestro ser, que pueda enseñarnos realmente qué es justificación por la fe, para que así nuestro corazón esté preparado para llevar el mensaje a todo habitante de la tierra. Y bueno, allá en Tucumán, algunos hermanos como Tony y Osvaldo, ellos nos conocen de hace mucho tiempo. Y bueno, en Tucumán hay mucha gente, nada más que hemos sido un grupo grande, pero son muy problemáticos, son muy, no sé cómo decirle la palabra, pero hay muchos hermanos ahí, nada más que falta que alguien guíe, no sé, que alguien... Sí, también, es que eso no quería decir, pero realmente Dios hace mucho tiempo parece que Dios me está haciendo ver cosas que, o sea, yo digo no, así como Moisés, algo así, y Dios me dice que Daniel, o sea, y bueno, espero que Dios me dé fuerza y con su gracia Él pueda ayudarme a mí primero a tomar decisiones y bueno, a seguir adelante y ayudar a mis otros hermanos que están allá en Tucumán, que hay muchos. Bueno, muchas gracias, Daniel. También le agradecemos el testimonio porque, así bien es cierto, hace muchos años que nosotros lo conocemos y es cierto eso de que hay muchos hermanos en Tucumán. Nos sorprendió esa visita que hizo Gambetta, porque ¿cuánta gente fue? Fueron 180 personas.
Así que todas con intenciones, intereses y búsquedas, y bueno, de distintos lugares, distintas iglesias, de adventistas, ¿no? Y bueno, muchos amenazados, por supuesto, por haber ido. Y sin embargo ahí van avanzando. Pide oración, tengamos en cuenta nuestras oraciones, para que el Señor les dé la forma, la salida, los medios, como para que se cumpla el propósito de Dios para con ellos también. Dios les está mostrando a cada uno de distintas maneras qué es lo que tiene que hacer. Y está usando, interesante, ¿no? Dice que soñarán sueños en Joel. Qué interesante. Y uno puede ver si es de Dios o no es de Dios enseguida. Así que bueno, a ver, tenemos ahora a Salta. Por favor, que pase alguien de Salta, o todos los que quieran, y pueden venir y contarnos un poco también de cuántos son, dónde se congregan, dónde quieren dejar solos. Para que nos cuenten. Bueno, buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Walter. Y bueno, nosotros somos de Salta Capital. Tenemos un grupito que ahora somos como entre 12 y 14 personas, adolescentes y adultos, y después hay muchos niños, ¿no? Bueno, en realidad también el grupo que nos formamos es nuevo. Hace un año que nos estamos juntando, nosotros reuniendo como grupito. Y particularmente yo hace un año y medio, un poco más, casi 2 años, que dejé la institución, la corporación, digamos, de la Iglesia Adventista, por así decirlo. Me reunía con un pequeño grupo de amigos a estudiar la Biblia, ¿no? Porque comprendimos que no hacía falta que nos reunamos en un templo los sábados para que sea iglesia, ¿no? Podíamos reunirnos en cualquier casa y podíamos estudiar la Biblia juntos, y que eso tal así estábamos guardando el sábado también, ¿verdad? Pero Dios impresionó en mi mente con algo muy particular. Bueno, al estudiar la Biblia y al estudiar el espíritu de profecía y la historia de los reformadores, comprendí que cuando los reformadores comenzaron la reforma, ellos buscaron ser una iglesia bíblica, ¿no? Volver al movimiento de los apóstoles, cuando Cristo instituyó su iglesia, ¿sí? Pero los reformadores no terminaron la reforma, ¿no? Entonces Dios fue levantando otros grupos que terminen con las reformas. Así levantó después a los anabaptistas, que ellos también quisieron volver al cristianismo primitivo de los apóstoles, ¿no? Y Dios puso eso en mi corazón, y cuando me reuní con este grupito a estudiar, me reuní con esas intenciones de poder buscar cómo era realmente la iglesia bíblica y poder reproducirlo hoy en día con la ayuda de Dios, ¿no? Pero lamentablemente este grupito quedó todo en algo cerrado, fue un pequeño grupito cerrado, y no hubo más desarrollo, no hubo más avance. Se quedaron con la luz que Dios les había dado, y se apartaron y se fueron como un átomo independiente, como mencionaban recién, ¿no? Y bueno, ya comenzaron a salir unas que otras ideas raras, y entonces decidí apartarme de ese grupo y estudiar por mí mismo las cosas, ¿no? Para ver cómo eran realmente las cosas. Y así estuve como medio año solo. Eso fue el anteaño pasado. Y cuando llegó fin de año, encontré a un par de hermanos, entre ellos Betiana, Ramiro, y bueno, nos hicimos amigos, fuimos incluso a Bolivia, a Quebrada León, y cuando volvimos de allá ya conocí el grupito con el que ahora más o menos nos reunimos, nada más que era más grande este grupo. Les contamos nuestro testimonio al grupo acerca de nuestra experiencia en Quebrada León, porque también varios hermanos habían estado estudiando acerca de la ciencia de la verdadera educación, ¿no? En todo ese periodo en que yo estuve solo, también estuve estudiando ese tema. Así que al comenzar este grupo, el nuevo grupo donde me comencé a reunir, que es el grupo actual,
vimos que una de las necesidades que había en el grupo, al haber padres con muchos niños pequeños, la necesidad principal era la de la verdadera educación, ¿no? La educación de los niños. Así que ese fue uno de los temas que nos llevó a unirnos más como grupo, y también de ahí decidimos reunirnos también los sábados a estudiar más profundamente las escrituras, ¿sí? Así que así tuvimos un año estudiando la Biblia, y con este grupo, que éramos un grupo más grande, éramos más de 20 personas, no sé si llegamos a 25 más, ¿verdad? Pero después, con la visita del pastor a los distintos miembros del grupo, muchos dejaron de congregarse con nosotros y estudiar con nosotros, así que llegamos a ser un pequeño grupito ahí, el grupo con el que estamos ahora, de 11, 13 personas. ¿Cómo? El grupo, sí, podríamos decir el remanente del resto, lo que quedó, ¿no? De este grupito. Y nosotros básicamente, estuvimos interesados en este tema de la verdadera educación, estudiando profundamente en el espíritu de profecía y en la Biblia, qué es lo que Dios llama verdadera educación y cómo aplicarlo, ¿no? Tuvimos mucho tiempo estudiando ese tema, y Dios nos dio luz con Betiana, Maribel, estudiábamos con Clarisa también, y descubrimos que Dios quiere para nosotros ahora, Dios tiene un método pedagógico, ¿no? Un método pedagógico divino, podríamos decirle, así como en el mundo utilizan los métodos pedagógicos de Waldorf, Montessori, la pedagogía, ¿cómo se llama? Experimental, la pedagogía experimental, después está la tradicional, hay muchos métodos pedagógicos, ¿verdad? Pero Dios tiene su propio método pedagógico, es la pedagogía divina, y está claramente descrita en los primeros 3 capítulos de Génesis. Lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar ese método en la verdadera educación, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que descubrimos, y comenzamos a anhelar eso para formar como una pequeña escuelita también para los niños, ¿no? Lo que ahora estamos haciendo es estudiar con más profundidad de la visita que tuvimos de Tony y Osvaldo a Salta. Nos fue Diana también esa vez a visitarnos, nos fueron los 3, y nos propusieron un tema de primeros escritos, que es el orden evangélico, ¿no? Nosotros veíamos la necesidad de apartarnos de la iglesia establecida, por así decirlo, la iglesia corporativa, pero hasta ese momento no habíamos visto la necesidad de organizarnos nosotros como grupo, ¿no? Hasta que se nos presentó este tema, y ahí ya comenzamos a estudiar con más profundidad cómo organizarnos nosotros como grupo para poder avanzar según el orden establecido por Dios, para que Él pueda bendecirnos y pueda hacer la obra hecha de manera más eficaz, ¿no? Todavía estamos estudiando el asunto. Comenzamos hace poco, en realidad, con este tema del orden evangélico, o la organización de Dios. Así que tenemos muchas cosas que estudiar, muchas cosas que aprender, y ese fue uno de los motivos que también quisimos venir acá, para conocer el grupo, conocer cómo se organiza, conocer hermanos de otros lados que están en la misma fe, ¿no? Porque muchas veces estamos cada uno esparcido en distintos lugares, pensamos que somos los únicos que estamos en esto, pero Dios nos muestra que Dios está mandando su luz y despertando a su pueblo en distintos lugares, ¿no? Ahora yo veo a mis hermanos aquí conmigo, los escucho, y tenemos un mismo pensar, un mismo sentir, y me identifico con todos ustedes cuando los escucho hablar acá, cuando cantamos, cuando oramos, ¿no? Veo que Dios tiene un pueblo, que somos una familia en Cristo. Tenemos que buscar, ese anhelo que yo tengo, que tuve desde hace unos años, de terminar la reforma que Dios dio a su pueblo, ¿no? No quedarnos en el camino como hicieron los reformadores, sino buscar ser una iglesia totalmente bíblica, conforme al modelo de los apóstoles, ¿no? Conforme al modelo que Cristo dejó en el Nuevo Testamento. Y así que tenemos que seguir estudiando, animándonos unos a otros y compartiendo las experiencias que tuvimos unos con otros también, ¿no? Nosotros todavía estamos en el proceso, somos nuevitos, pero estamos aprendiendo en todo esto. ¿Qué necesidades ven ustedes ahora que nosotros podríamos
qué podríamos ayudar. Y bueno, todavía no hay algo específico, como estamos estudiando cómo organizarnos, así que todavía estamos viendo cuáles son las necesidades esas que tenemos, ¿no? Pero los intereses en los que más estábamos haciendo hincapié era el tema de la educación. Por ahí también nos surgía la idea de tener una pequeña imprenta como las que tienen aquí ustedes. También fue un tema de interés para nosotros, ¿no? Incluso comenzamos a vender pan los domingos para tener recursos, para poder conseguir una impresora y para poder imprimir así los materiales para los niños, ¿no? Esos son los temas de interés, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en el estudio de esas cosas, así que bueno, cuando podamos organizarnos mejor, podremos compartir. Sí. Bueno, muchas gracias, Walter, también por tu testimonio. De paso, le propongo algo, que empecemos a orar para que el Señor toque el corazón de este hermano que está con el propósito de solamente donar radio, de su pacto, su proyecto, pero en algún momento se va a terminar, porque no tenemos ni en todas las provincias, hermanos, todavía, ni todas las provincias que sí conocemos están dispuestas a tenerlo, porque no pueden, bueno, por alguna razón. Entonces, que él pueda aceptar de parte nuestra la idea de que apoye otras actividades que hacemos. Por ejemplo, imprentas. Él, si bien es cierto, él nos dio casi 100.000 pesos para la imprenta que está acá, que tenemos hoy en Formosa, en Mendoza. Pero podría poner una imprenta en toda provincia, donde tenemos hermanos. En vez de comprar radio, que se dedique a comprar imprentas. Bueno, si el Señor... Se le puede plantear cuando se cumple toda la provincia. O sea, eso le puede plantear. Bueno, pero mientras tanto, la idea es que oremos, ¿verdad? Que el Señor haga en él lo que tenga que hacer, y si él está dispuesto, bueno, será una bendición, seguirá siendo una bendición para nosotros como iglesia. De paso, tengámoslo en cuenta en nuestras oraciones, para que el Señor lo convierta a él, porque Carlos Robol, porque de paso le cuento, hermano, que este hermano que dona no está convertido, sinceramente. Si ustedes lo conocen, santificación cero, le digo yo, y sin embargo Dios lo está usando. Yo no entiendo, sinceramente, no sé qué es lo que está pasando, pero bueno, él puso una propuesta. Él le ofreció a la iglesia organizada, como miembro de iglesia, de darles una radio cada año para que ellos coloquen radio por todas partes. Hay iglesias en cada provincia. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántos grupos hay? ¿Cuántos? Y sin embargo no se la aceptaron, porque una de las condiciones que él quería que pasen temas de Gambetta en la radio, del pastor Gambetta. Entonces, como nadie lo quiere a Gambetta, nadie quiere la radio. Y nosotros dijimos, no hay ningún problema, hermano, nosotros le vamos a pasar a Gambetta también. Pero le pasamos de todo, ¿no es cierto?, en la radio, no solo a Gambetta. Bueno, se perdieron el privilegio de tener esta bendición que hoy nosotros podemos contar. Así que seguimos un poquito más. Catamarca, por favor. Queremos escuchar a ver qué planes tiene, qué proyectos. Bueno, en primer lugar, hermano, buenas tardes de nuevo. Hemos venido nosotros nos tomó muy de sorpresa y al principio hubo varios hermanos que quisieron venir, había por lo menos 4, 5, 6 y después no pudieron venir. Yo soy adventista de cuna, hace 66 años que estoy conociendo un mensaje religiosamente. Y bueno, pasé 44 años en Córdoba, dentro de la iglesia, y después por un problema de económico que teníamos 3 supermercados, pero empezamos a sufrir asaltos y qué sé yo, roban en casa. Así que, bueno, en una cuestión de seguridad preferimos dejar todo y no vivir en Catamarca, ya de otra manera, pero más tranquilo. Y bueno, ahí empecé a asistir a la iglesia y bueno, empecé a compartir el mensaje de la justificación por la fe. Y fue muy interesante porque al principio... El cable, tiene que hacer un rulito al cable. Por eso veía que hacían un rulito.
Y bueno, todo el mundo se juntaba, ¿no? Me invitaban a venir acá, me invitaban a las casas y todo. Pero resulta que en algún momento, después de hablarle del amor de Cristo, le empecé a hablar de que el amor de Cristo demandaba la entrega yo. Y ahí se pudrió todo.